como Estado, es decir, el Estado español sí que había dejado de ser católico, porque un Estado democrático no puede vincularse a religión alguna, ni puede vincularse a ideología alguna, para ser realmente democrático. Y por otra parte, en cuanto al voto femenino, pues también hay una ardua polémica sobre el asunto. La mayor parte del movimiento republicano estaba convencido de que el voto femenino estaría, es decir, que la mujer votara, pues supondría el final de la República Democrática. ¿Por qué estaban convencidos muchos republicanos de ello? Pues porque consideraban que la mujer, bueno, que en aquella época y más todavía en España, la mujer no estaba plenamente integrada en la vida social y política del país, pues, en modo alguno. Entonces consideraban que la mujer, como no estaba plenamente integrada en la vida social y política del país, pues estaba muy influida por una institución muy poderosa a la que en modo alguno le gustaba la democracia republicana. Esa institución era la Iglesia Católica. Entonces muchos republicanos consideraban que darle el voto a la mujer supondría que las mujeres iban a votar aquello que los sacerdotes, desde los púlpitos de las iglesias los domingos, les dijeran que tenían que votar, que no iba a ser un voto plenamente libre, porque la mujer estaba muy metida en casa, solamente salía de casa para ir a la iglesia, y que por lo tanto eso iba a acabar afectando a la República Democrática. Y que aunque fuera injusto, pues estos republicanos consideraban que era mejor que de momento la mujer no tuviera derecho a voto. Bueno, pues esta posición la defendieron mujeres inteligentísimas como por ejemplo la propia Victoria Kent, que era diputada del Partido Republicano Radical Socialista. Ella era partidaria de que las mujeres pudieran ejercer cargos públicos, pudieran ser diputadas o presidentas del gobierno, pero no era partidaria de que las mujeres votaran porque decía que se tenía que consolidar la democracia antes y crear una cultura democrática hegemónica en todo el país antes de que un sector social, la mitad del país tan susceptible a las posiciones de la Iglesia como el sector femenino como la mujer, pudiera votar. Hubo otra gente que defendió que no, por ejemplo Clara Campoamor. Clara Campoamor defendió que no. Clara Campoamor, que era representante del Partido Republicano Radical, diputada del Partido Republicano Radical, pues planteaba que no, que a pesar de que es cierto que España era un país culturalmente atrasado, porque económicamente estábamos atrasados, y de que las mujeres en España pues no estaban plenamente integradas en la vida política y social, pero que eso no era óbice para que votaran, que la mujer era igual que el hombre y por lo tanto tenía que tener los mismos derechos que el hombre, ¿no? Bueno, pues finalmente Clara Campoamor gana ese debate y se establece el voto femenino. Y España se convierte en una de las primeras democracias del mundo en la que hay un sufragio universal de verdad. Porque hasta ahora cuando hemos hablado de sufragio universal, realmente era sufragio universal masculino. En aquella época, en 1931, nada más que podían votar las mujeres en Gran Bretaña, que establecen el voto femenino en 1929, y quiero recordar, hablo de memoria, en Estados Unidos y poco más, y en pocos países más. La inmensa mayoría de las democracias consolidadas, por ejemplo Francia, el voto femenino no lo tenían. Las mujeres en Francia empezaron a votar tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues aquí en España se consigue eso con la Constitución Republicana en 1931. Bien, proclamada la Constitución de la República en 1931, en diciembre, se establece un primer gobierno, ¿no? Un primer gobierno republicano. Un gobierno fruto de la coalición, de la alianza entre Partido Socialista y republicanos de izquierdas o republicanos de centro izquierda. ¿Qué partidos formaban ese gobierno? Bueno, ese gobierno lo formaban el Partido Socialista, el PSOE, con algunos ministros, como Largo Caballero, que fue ministro de Asuntos Sociales, ministro de Trabajo, perdón, y ese gobierno también lo formaban republicanos de izquierda, como por ejemplo el Partido Republicano Radical Socialista, que era el partido de Marcelino Domingo, el partido de Victoria Kent, ¿no? Marcelino Domingo fue el ministro de Agricultura. Y ese gobierno también lo formaban republicanos más moderados, republicanos de centro y de centro izquierda. Acción Republicana, ese era el partido de don Manuel Azaña. Manuel Azaña era, digamos, el centro de la República Democrática. Estaba en la geografía política de la época, Manuel Azaña estaba ubicado en el centro, ¿no? Tenía unas ideas muy moderadas y estaba muy centrado en hacer triunfar, en que tuviera éxito la República Democrática como sistema político. En términos sociales y económicos, pues no planteaba una política extremista ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, ni mucho menos, ¿no?
Manuel Azaña es el gran arquitecto de la Segunda República, de esa experiencia democrática de la España de la primera mitad del siglo XX, del mismo modo que, por ejemplo, Juan Prim fue el gran arquitecto de la experiencia del sexenio democrático en el siglo XIX, ¿no? El sexenio revolucionario de 1868 a 1874. Bien, pues Manuel Azaña fue el que presidió ese gobierno, ese primer gobierno, y ese gobierno duró 2 años. Esto es lo que llamamos el primer bienio, el bienio republicano-socialista, porque era un bienio, 2 años en los que gobernó un gobierno de coalición, en el que estaban aliados partidos republicanos con el Partido Socialista. El presidente de la República, el jefe del Estado, era Niceto Alcalá Zamora, que era un republicano de derechas. Niceto Alcalá Zamora. Bien, durante este primer bienio, durante este primer gobierno que se desarrolla entre 1931 y 1933, se despliega una serie de reformas. Reformas de tipo militar, reformas de tipo social, reformas de tipo territorial. Por ejemplo, se produce una reforma del ejército. El ejército español tenía un problema porque había multitud de oficiales, había demasiados generales y había poca tropa. Se intenta equilibrar, se intenta disminuir el número de oficiales, disminuir el número de generales, para que el número de generales, de oficiales, de gente que manda, se correspondiera con el número de soldados que tenía España, ¿no? Por otra parte, se anima a los generales que se muestran contrarios a la República Democrática, se les anima a que se jubilen, y a que disfruten de una pensión. Algunos lo hacen, otros no. Reformas de tipo territorial. Se considera que en España, que tiene una historia tan rica y tan plural, una democracia no se entendería sin un Estado descentralizado. Es decir, se permite que algunas regiones, por razones históricas, formen gobiernos propios, formen parlamentos propios. Y entonces se da esa oportunidad. Esa oportunidad la aprovecha Cataluña. En Cataluña se establece un estatuto de autonomía, desde luego muchísimo más restrictivo que los estatutos de autonomía que tenemos actualmente. Cualquiera de las autonomías actuales, cualquiera de nuestras 17 autonomías actuales, tienen muchas más competencias y mucho más poder que el que tenía una comunidad autónoma española en tiempos de la Segunda República. Pero bueno, el caso es en 1932 se forma un gobierno catalán y se crea la autonomía catalana. Se forma la Generalitat. Bueno, pues la Generalitat, que será presidida por Luis Companys, el líder de la Esquerra Republicana de Cataluña. La Generalitat se forma a partir del llamado Estatuto de Núria de 1932, es el Estatuto de Autonomía Catalana. Tiempo después, en 1936, llegará otro Estatuto de Autonomía para el País Vasco, y se formará el Gobierno Autónomo Vasco en 1936. José Antonio Aguirre será el primer lehendakari del País Vasco, ¿no? En tiempos de la Segunda República. Bien. Reformas de tipo social. Era una cuestión de carácter perentorio, una reforma agraria en España. Es decir, la tierra estaba muy mal repartida, y esto es un problema que tenía España desde el siglo XVI, o desde antes del siglo XVI, que responde también en buena medida a la forma en la que se hizo aquí la Reconquista, ¿no? Durante la Edad Media. Resultaba que en España grandes extensiones de tierra pertenecían a unas pocas familias. ¿Eso qué es lo que provocaba? Eso provocaba que en España, que era un país eminentemente rural, pues hubiera legiones de jornaleros en paro, pasando mucha hambre, cuyo sustento dependía de que ese día al cacique, al latifundista, al propietario de tierra, se le ocurriera que él tenía que trabajar en su finca, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque había grandes latifundios, grandes extensiones de tierra que pertenecían a muy poquitas familias. Y después una gran masa de millones de jornaleros sin tierra que prácticamente malvivían. Bueno, pues ¿qué es lo que se pretende con la República? Se pretende repartir de los grandes latifundios propiedad de las grandes familias en España, de esos grandes latifundios, las tierras que estaban en desuso, es decir, las tierras que no se utilizaban, que no se cultivaban, que estaban muertas de risa, pues se pretende tomarlas, expropiarlas, con una indemnización, se le pagaba al propietario un dinero por esa expropiación de tierras, ¿no? Y lo que se pretende es expropiar esas tierras a cambio de un dinero, y esas tierras que se expropiaban, a través de la ley de reforma agraria, a través de esta reforma agraria, se pretendía repartirlas
entre jornaleros sin tierra, para convertir a estos jornaleros sin tierra en pequeños propietarios. De esa manera, en lugar de haber muchos latifundistas, se pretendía que en España hubiera muchos pequeños propietarios, en lugar de haber unas pocas familias propietarias de grandes extensiones de tierra y muchísimos jornaleros muertos de hambre. Lo que se pretendía era repartir la tierra en pequeñas parcelas a distintos jornaleros que se convertirían en pequeños propietarios de tierra. Y de esa manera cada uno pues tendría un pedazo de tierra que trabajar, y esto además generaría un desarrollo económico notable. La revolución industrial en Inglaterra, en Francia, se produce a principios del siglo XIX precisamente porque hay una pequeña burguesía propietaria de pequeñas parcelas de tierra, que son los que van tecnificando la tierra y añadiendo valor añadido, aportando valor añadido a la producción agrícola. En la España de los años 30 del siglo XX había tantísimos jornaleros que a los latifundistas ni siquiera les merecía la pena comprar tractores, comprar maquinaria, porque había tanta mano de obra que pagar unos jornales a unos cuantos jornaleros era mucho más barato que comprar un tractor. Bueno, pues al final el reparto de la tierra en pequeñas propiedades, en pequeñas parcelas, al final beneficiaba también a la tecnificación y a la eficacia en la producción agraria, ¿no? Además de que se repartía la riqueza y hacía prosperar a la sociedad entera, ¿no? Y eso permitiría además una industrialización de las ciudades españolas, ¿no? Bueno, pues esa es la idea de la reforma agraria. Por otra parte, el gobierno de Largo Caballero, desde el Ministerio de Trabajo, establece una serie de reformas de tipo social y laboral. Se establece la ley de las 8 horas de trabajo diarias, es decir, que a partir de la 8ª hora de trabajo al día, el trabajador, si seguía trabajando, tenía que cobrar esas horas como horas extras. Es decir, la jornada laboral de 40 horas semanales y 8 horas diarias. Se establecen seguros por desempleo, seguros de maternidad, es decir, una serie de medidas para proteger a trabajadores que no han tenido protección alguna hasta entonces, ¿no? Entonces hay una legislación laboral que daba derechos a los trabajadores a partir de la labor de gobierno durante este primer bienio, con esta coalición entre los republicanos y los socialistas, ¿no? Bueno, precisamente desde el primer momento casi, ¿no? El desarrollo de este gobierno durante este primer bienio, la impaciencia por parte del jornalero sin tierra que se muere de hambre ante el reparto de tierras que se prometía con la reforma agraria, la impaciencia era tremenda, ¿no? Y entonces ahí, bueno, la reforma agraria se fue desarrollando pero de una manera muy lenta. Muy lenta porque requería muchísima burocracia, porque realmente no se supo hacer de manera rápida y porque además los propietarios de las tierras denunciaban en los tribunales la reforma agraria, sabiendo que a lo mejor iban a perder el juicio, pero para ralentizar ese reparto de tierra, para ralentizar esa posible pérdida de tierra que le iba a suponer a ellos, a los latifundistas, la reforma agraria, ¿no? Entonces, de un modo u otro, pasa el tiempo y la reforma agraria pues no se desarrolla de manera rápida. Entonces se producen levantamientos campesinos, levantamientos jornaleros durante este primer bienio. En 1931 a finales y a principios de 1932 levantamientos campesinos en Castilblanco, en Arnedo. En enero de 1933 el levantamiento campesino más famoso del primer bienio republicano, el levantamiento de Casas Viejas en la sierra de Cádiz. Un levantamiento de anarquistas que pedían reparto de tierras y que pedían dejar de mal vivir, ¿no? Como lo estaban haciendo, ¿no? Viviendo en chozas, ¿no? En casas viejas. Bueno, estos levantamientos jornaleros acaban con la buena sintonía que había en el gobierno republicano socialista. Entonces, en el gobierno republicano socialista, los republicanos comienzan a no entenderse con los socialistas. Esa es la razón por la cual finalmente el gobierno de coalición del primer bienio republicano-socialista pues acaba fracturándose, acaba rompiéndose. Y entonces a finales de 1933, a partir del mes de septiembre, se convocan unas elecciones. Esas elecciones serán las de noviembre de 1933. De esta manera acabará el primer bienio. Veremos en otro vídeo qué es lo que pasa en esas elecciones de 1933. Os voy a mandar con este vídeo otro en el que vamos a analizar lo que ocurre entre 1933, noviembre de 1933, que es cuando se celebran las elecciones, y 1936, el comienzo de la guerra.
Un saludo hasta ahora.